¿Te imaginas recibir a medianoche un correo diciendo que tú y 400 compañeros estáis despedidos, sin explicación y sin vergüenza? A mí me pasó. Lo que ellos no sabían es que mi venganza sería paciente, legal y demoledora. Me llamo Lucía Benet, tengo 38 años y soy valenciana. Esta es la historia de cómo una multinacional textil nos dejó en la calle, y cómo la hundimos con una demanda colectiva histórica. Durante 10 años fui jefa de logística en Grupo Montesa, en Barcelona. Navegaba barcos, almacenes y plazos imposibles con el móvil pegado a la mano. Perdí cumpleaños, veranos y un matrimonio que no aguantó mis turnos de madrugada. Me decían imprescindible cada vez que salvaba un embarque. Aquella palabra sonaba a futuro seguro, hasta que dejó de sonar. Trabajaba 70 horas semanales sin quejarme. Coordinaba envíos a toda Europa mientras otros dormían. Mi despacho era mi segundo hogar, mi equipo era mi familia. Creía que la lealtad se pagaba con lealtad. ¡Qué ingenua fui! La empresa facturaba millones gracias a nuestro sudor. Yo movía mercancía por valor de 2 millones de euros al mes. Sin errores, sin retrasos, sin excusas. Montesa me necesitaba tanto como yo necesitaba mi sueldo. O eso creía hasta que llegó la noche del correo. A las 07, asunto, reestructuración. Un párrafo frío, copia oculta a cientos, despido inmediato. Ni reunión, ni rostro, ni vergüenza. Abrí el chat del equipo. Iconos de incredulidad, notas de voz llorando, silencios largos. Alguien escribió: somos más de 400. Yo respondí: contad conmigo. Y pulsé guardar en cada documento que tenía a mano. El email llegó como un puñal en la espalda. 10 años de mi vida resumidos en 3 líneas corporativas. Debido a circunstancias del mercado. Mentira. Agradecemos su colaboración. Hipocresía. Efectivo inmediatamente. Cobardía. Mi teléfono no paró de sonar. Compañeros llorando, otros gritando de rabia. Algunas madres solteras, padres con hipotecas, gente a 2 años de jubilarse. Todos unidos por la misma traición nocturna. Esa noche no dormí. Planeé. Al día siguiente intenté entrar a la oficina. Seguridad me bloqueó la tarjeta con una sonrisa tensa. Recursos humanos enviará instrucciones, repitieron como robots. En recepción, 2 cajas con mi nombre. Ni un gracias. Cogí aire, sostuve la mirada y prometí no gritar. Me fui pensando, si quieren silencio, tendrán el mío, pero a mi manera. Las cajas contenían mis 10 años, fotos del equipo, diplomas de productividad, una planta que regué durante 5 años. Todo empaquetado como si fuera basura. El vigilante evitaba mi mirada. Sabía que había sido injusto. Salí del edificio con la frente alta. Por dentro me moría, pero por fuera era puro hielo. En el parking vi a otros compañeros recogiendo sus cosas. Algunos lloraban abiertamente. Yo tomé nota mental de cada rostro. Éramos un ejército sin saberlo aún. Llamé a Raúl Torres, técnico de almacén, padre de 2 niñas. Me han dejado sin nada, Lucía, dijo tragando saliva. Contó retrasos en nóminas, horas extra olvidadas y turnos encadenados. Yo también tenía correos, órdenes verbales, hojas de ruta alteradas. Empezamos a trazar un mapa de irregularidades. Y en ese momento me escribió alguien de finanzas. Raúl trabajaba dobles turnos para llegar a fin de mes. Sus hijas de 8 y 10 años preguntaban por qué papá no llegaba a cenar.
Les decía que era para comprarles cosas bonitas, me confesó con la voz quebrada. Ahora no tendría ni para lo básico. Me enseñó capturas de pantalla, horas extra marcadas como voluntariado, turnos nocturnos sin complemento, festivos trabajados como días normales. Era sistemático. No un error, una estrategia. Cada irregularidad que encontrábamos era una pieza más del puzzle que estábamos armando sin saberlo. Era Isabel Mena, 22 años en nóminas. No por ti, por todos, me dijo. Quedamos en un bar pequeño de Gracia. Trajo un USB, cotizaciones incompletas, contratos puente, variables maquilladas. Lo metí en mi bolso como si fuese oxígeno. No estás sola, añadió. Y me pasó un número, Álvaro Ríos, de Sistemas. Isabel había visto cosas que la dirección creía enterradas. Hojas de cálculo con 2 versiones, una para Hacienda, otra real. Trabajadores dados de baja que seguían cotizando. Nóminas duplicadas que nunca llegaron a sus destinatarios. Era un laberinto de trampas financieras. Llevo años callando por miedo, me confesó mientras removía su café frío. Pero esto ya es demasiado. No pueden tratarnos como números desechables. Tenía lágrimas en los ojos, pero también determinación. En ese momento supe que había encontrado a mi primera aliada real. Con Álvaro nos vimos en Badalona, lejos de oficinas. Tenía copias legales de logs y calendarios internos guardados antes del despido. No he hackeado nada. Es mi trabajo, hice backups rutinarios, aclaró. Encontramos reuniones con títulos maquillados y minutas. Extrañas. Formamos un grupo de afectados en Signal. Y fijamos la primera asamblea clandestina en Terraza. Álvaro era meticuloso como un relojero suizo. Cada archivo tenía fecha, hora y hash de verificación. Los datos no mienten, decía mientras navegaba por carpetas que parecían códigos secretos. Encontró reuniones programadas como team building que eran en realidad reducción personal. El grupo de Signal creció como espuma. De 5 pasamos a 50 en 2 días. Cada nuevo miembro traía más evidencias, más testimonios, más ganas de justicia. Álvaro creó un sistema de aliases para proteger identidades. Éramos una resistencia digital en pleno siglo XXI. Aquel sábado, un centro cívico nos prestó una sala. Llegaron cajeras, jefes de turno, choferes, costureras externalizadas. Historias que dolían y encajaban como piezas de un puzzle. Propuse algo grande. Demanda colectiva. Alguien tembló. ¿Contra Montesa? Yo asentí. Y levanté el USB. La sala estaba llena de caras conocidas y extrañas. Todos unidos por la misma herida. María, de 55 años, despedida 2 meses antes de su jubilación. Juan, con 3 hijos y una hipoteca. Carmen, madre soltera que trabajaba para pagar la universidad de su hija. Nos han quitado el trabajo, pero no la dignidad, dije desde el pequeño estrado. Podemos lograr, podemos luchar. Yo elijo luchar. El silencio se transformó en murmullos, después en aplausos, finalmente en rugido. Habíamos nacido como movimiento. Una clínica jurídica del Poblenou nos recibió sin promesas vacías. Necesitamos masa crítica, firmas, fechas y cadena de custodia, dijeron. Salimos con un plan de 10 pasos y una lista de tareas. Yo coordinaba evidencia. Isabel, nóminas, Raúl, turnos, Álvaro, metadatos. Montamos un drive cifrado y un correo para testimonios. Esa noche, un correo anónimo llegó con facturas de lujo.
Los abogados no se anduvieron con rodeos. Esto es David contra Goliat, pero David tenía onda, dijo la letrada principal. Nos explicaron los riesgos. Años de proceso, gastos elevados, posibilidad de perder. ¿Y si ganamos? Pregunté. Precedente histórico, respondió con una sonrisa. Organizamos un sistema militar. Cada persona tenía su función, sus deadlines, su área de responsabilidad. El drive cifrado se llenó de documentos, grabaciones, testimonios. Era nuestra arsenal digital. Cuando llegó el correo anónimo con las facturas, supimos que teníamos un topo dentro de la empresa. Las facturas eran de hoteles en Dubái y cenas en Singapur, a nombre de Jordi Batlle, director general. Concepto: desarrollo proveedor. Mismo mes: recorte de plantillas y ahorro estructural. Adjuntamos todo al expediente. Y pedimos medidas cautelares al juzgado de lo social. 2 días después, recibí una llamada sin ID: estáis jugando con fuego. Cenas de 1.000 euros mientras nos despedían por email. Vuelos en business mientras nos decían que no había presupuesto para aumentos. Las facturas eran obscenas: spa de lujo, restaurantes estrella Michelin, suites presidenciales. Todo mientras predicaban austeridad. La llamada anónima me llegó un martes por la noche. Voz masculina, acento catalán, tono amenazante. Sabemos dónde vives, dijo antes de colgar. Esa noche no dormí, pero tampoco retrocedí. Las amenazas solo confirmaban que íbamos por buen camino. No colgué. Lo único que arde aquí es vuestra conciencia, respondí. Esa tarde, La Vanguardia publicó 400 despidos nocturnos en Grupo Montesa. El foco mediático nos dio oxígeno y presión. La empresa emitió un comunicado culpando a la coyuntura. Nosotros filtramos los correos que contradecían esa coartada. Y pedimos cita en Inspección de Trabajo. El artículo fue demoledor. Foto de nuestras cajas en la puerta, testimonios anónimos, datos financieros que evidenciaban la mentira. El periodista había hecho su tarea. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Justicia para Montesa se volvió trending en Barcelona. La respuesta corporativa fue patética. Decisión difícil pero necesaria, decían. Mientras tanto, nosotros publicábamos emails internos donde celebraban los ahorros en personal. La contradicción era evidente. La opinión pública empezó a ponerse de nuestro lado. Ante los inspectores, llevamos nóminas, cuadrantes, mails y cronologías. Tomaban notas sin levantar la vista. Habrá visita sorpresa, dijeron al cerrar la carpeta. A la semana, Montesa canceló reuniones y cambió contraseñas. Pero Álvaro ya había rescatado los calendarios. En uno se leía, Proyecto Noche Cerrada. La inspección duró 6 horas. Mostramos irregularidades que iban desde faltas menores hasta fraudes mayúsculos. Los inspectores, veteranos en estas lides, movían la cabeza con gesto grave. Esto pinta mal para ellos, murmuró uno. Montesa entró en pánico. Cerraron accesos, cortaron comunicaciones, despidieron a más gente para evitar filtraciones. Pero era tarde. Álvaro había sido previsor. Cada calendario, cada reunión, cada documento estaba ya en nuestras manos. Proyecto Noche Cerrada era la prueba definitiva de premeditación. Proyecto Noche Cerrada coordinaba el despido masivo con hitos de bonus para directivos. Cada hito, una cifra. Evita por encima de X si reducían plantilla y la ética no aparecía por ninguna parte.
La clínica jurídica pidió ampliar la demanda, daño moral y fraude, y solicitó al juez requerir los originales. Esa mañana nos llegó una grabación. El documento era explícito. Fase 1, selección objetivos. Fase 2, comunicación nocturna. Fase 3, blindaje legal. Fase 4, cobro incentivos. Cada despido tenía un valor monetario asignado. Éramos literalmente números en una hoja de Excel. Los bonus estaban detallados, 50,000 euros por cada 100 despidos, vacaciones pagadas en Maldivas si superaban 300, coche de empresa nuevo si llegaban a 400. Habíamos sido vendidos por monedas de plata. La indignación me corrió por las venas como veneno. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario contando si alguna vez te han tratado como un número en tu trabajo. Dale like si crees que merecemos justicia y suscríbete porque esta historia aún no ha terminado, y lo que viene te va a dejar sin palabras. Una responsable de compras había grabado una reunión en la que se hablaba de ventanas de despido por trimestre. Su voz temblaba al contármelo. «Quieren mi cabeza si se enteran», dijo. Le prometí anonimato y protección. Entregamos el audio al juzgado. Y pedimos protección a testigos. La grabación era oro puro. Voces reconocibles planificando nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez. El primer trimestre sacamos 150, en verano otros 200, para Navidad cerramos con 400. Hablaban de nosotros como si fuéramos ganado. La testigo protegida se convirtió en nuestro as bajo la manga. Su identidad estaba sellada, pero su testimonio era letal. Los abogados nos explicaron que era la primera vez que veían pruebas tan contundentes en una demanda laboral colectiva. Estábamos haciendo historia. La empresa intentó contraatacar con una campaña. Ex-empleados resentidos. Publicaron fotos nuestras sacadas de redes, sacadas de contexto. Mi CV empezó a recibir silencios. Sentí miedo y ganas de doblar la apuesta. Entonces, Isabel encontró una columna oculta en la hoja de cálculo. El título decía, Regularizaciones aplazadas SS. La campaña de desprestigio fue sucia. Mis fotos de vacaciones aparecían con textos como «Esta es la cara de la pobreza». Mi perfil de LinkedIn se llenó de comentarios negativos. Algunos amigos dejaron de hablarme. El precio de la justicia se estaba volviendo personal. Pero cuando Isabel descubrió la columna oculta, todo cambió. No solo nos habían despedido, nos habían estafado durante años. Las cotizaciones que no llegaron a la seguridad social, los derechos laborales que nunca existieron, las prestaciones que pagábamos pero no recibíamos. Era un fraude sistémico de dimensiones épicas. La columna mostraba cuotas a la seguridad social aplazadas sin notificar a los trabajadores. Multas, recargos, sanciones y salud quebrada. La inspección abrió expediente paralelo. Montesa negó, como siempre. Presentamos cruces de datos y contracheques. Y el juez ordenó a la empresa depositar garantía. Los números eran escalofriantes, millones de euros en cotizaciones desviadas a paraísos fiscales. Trabajadores que creían tener cobertura médica y se encontraron desprotegidos. Jubilaciones truncadas por cotizaciones inexistentes. Era robo a gran escala. La inspección de trabajo se puso seria. 2 expedientes paralelos, sanciones millonarias, responsabilidad penal. Montesa empezó a tambalearse. El juez, harto de excusas, ordenó una garantía de 50 millones de euros. La empresa se quedó sin liquidez de un día para otro. Empezó el pánico.
2 directivos dimitieron en la misma mañana. La prensa habló de contratos pantalla en Asia. Raúl trajo correos de ajuste de calidad que eran en realidad rebajas salariales encubiertas. La opinión pública se volcó, y el buzón anónimo estalló con más pruebas. Los directivos huían como ratas de un barco hundido. Primero el director financiero, después la jefa de recursos humanos. Todos alegando motivos personales. La realidad es que no querían estar cerca cuando estallara la bomba legal. Los contratos pantalla en Asia revelaron otra dimensión del fraude. Trabajadores españoles aparentemente trasladados pero realmente despedidos, nóminas ficticias para blanquear dinero, facturas falsas entre filiales. Era una red internacional de corrupción con sede en Barcelona. El Consejo convocó rueda de prensa. Jordi Batlle sonrió. Todo es legal y transparente. Minutos después, publicamos un cronograma con su firma junto a Noche Cerrada. La sonrisa se le rompió en cámara lenta. El fiscal de guardia pidió copia del expediente. Y el juez fijó vista. La rueda de prensa fue un espectáculo surrealista. Batlle, con traje de 2.000 euros, hablando de transparencia mientras las pruebas de su fraude circulaban por Internet. Los periodistas le acribillaron a preguntas. Su sonrisa se desplomó cuando le enseñaron su propia firma autorizando el proyecto Noche Cerrada. Twitter explotó con memes del momento exacto en que se le cambió la cara. Almohadilla Battle sin sonrisa se volvió viral. El fiscal vio la rueda de prensa en directo y pidió el expediente esa misma tarde. Sabía que tenía un caso criminal entre las manos. La víspera del juicio no dormí. Repasé fechas, nombres, claves. En sala, la abogada de Montesa intentó deslegitimar mi cargo, resentida. Respiré hondo, miré al juez y conté. Mi voz no tembló. La suya sí al preguntar, ¿quién aprobó Noche Cerrada por escrito? El juicio fue épico. Sala abarrotada, cámaras esperando fuera, tensión que se cortaba con cuchillo. Yo era el primer testigo. La abogada de Montesa, una mujer fría con manicura perfecta, intentó pintarme como empleada problemática. ¿No es cierto que usted tenía quejas disciplinarias?, preguntó. ¿No es verdad que su rendimiento había bajado? Cada pregunta era un puñal envenenado. Pero yo tenía la verdad de mi lado. Cuando saqué los documentos que probaban mi excelencia laboral, su estrategia se desplomó como castillo de naipes. Presentamos minutas con rúbricas y el audio de compras. La defensa balbuceó fuera de contexto. El juez pidió silencio y anunció embargo preventivo. Las sillas crujieron. Las cámaras captaron a Batlle tragando en seco. Y a mí respirando por primera vez en meses. El audio fue la estocada final. Voces claras, nombres específicos, fechas exactas. No había contexto que valiera. Era culpabilidad pura y dura. La abogada de Montesa intentó objetar, pero el daño estaba hecho. El juez había oído suficiente. El embargo preventivo cayó como martillo sobre yunque. Cuentas congeladas, activos bloqueados, operaciones suspendidas. Montesa acababa de convertirse en zombi empresarial. Batlle se desplomó en su silla como muñeco roto. 20 años construyendo un imperio para verlo caer en una tarde. Montesa ofreció un acuerdo miserable. Dinero rápido y silencio perpetuo. Meyer a Raúl, a Isabel, a Álvaro. Todos negaron con la cabeza. Nos vemos en sentencia, dije. Al salir, había aplausos en la puerta. Y una pancarta, no somos números.
El acuerdo era insulto disfrazado de generosidad, 3 meses de sueldo y cláusula de confidencialidad de por vida. Querían comprarnos por calderilla después de robarnos millones. La respuesta fue unánime, no. Los medios cubrieron nuestra salida del juzgado como si fuéramos héroes. Aplausos espontáneos, pancartas de apoyo, gritos de justicia. Por primera vez en meses sentí que no estábamos solos. El pueblo estaba con nosotros. Llegaron los peritajes, proveedores vinculados a familiares, sobrecostes ficticios, dietas imposibles. La inspección propuso sanciones históricas. RRHH estaba desmantelado. Nadie quería firmar nada. En la última sesión, la defensa pidió prórroga. El juez dijo, no. Y señaló la fecha de sentencia. Los peritos contables encontraron un agujero negro financiero. Facturas duplicadas, gastos fantasma, desvío de fondos a cuentas en Suiza. Cada página del informe era una puñalada más para Montesa. Los auditores, gente seria y meticulosa, movían la cabeza con disgusto. El Departamento de Recursos Humanos se evaporó. Dimitieron en masa para evitar responsabilidades penales. Los que quedaron se negaban a firmar documentos o dar declaraciones. Era el sálvese quien pueda corporativo en tiempo real. Esa noche, Álvaro me llamó. He recuperado un backup de presentaciones internas. Una diapositiva lo resumía todo. Despidos Q4 igual a bono variable. Con nombres y porcentajes. Lo remitimos al juzgado como prueba complementaria. Y a primera hora, el fiscal pidió diligencias penales. La diapositiva era pornografía corporativa, nuestras vidas reducidas a variables de ecuación económica. María, 55 ahorro jubilación 80K. Juan, familia numerosa reducción gastos sociales 45K. Cada despido tenía precio, cada vida tenía valor de mercado. El fiscal vio la diapositiva y pidió diligencias penales inmediatamente. Ya no era solo demanda laboral, era investigación criminal. Batlle y su equipo iban camino de los tribunales penales. La justicia civil era solo el aperitivo. Sentencia. El silencio pesaba como una fábrica vacía. Se estima la acción colectiva, empezó el juez. Indemnización global, 1.200 millones, readmisión opcional y responsabilidad de administradores. El titular corrió como pólvora. Montesa solicitó concurso de acreedores. Y yo recibí un correo que no esperaba. La sentencia fue histórica. 1.200 millones de euros, la mayor indemnización laboral colectiva en la historia de España. El juez no se anduvo con medias tintas. Fraude sistemático, abuso empresarial y vulneración masiva de derechos fundamentales. Las redes explotaron. Trending Topic Mundial. Medio Zen. David había derrotado a Goliat con onda legal. Eran excompañeros de Valencia. Montemos algo nuestro. Abrimos una cooperativa. Logística y textil con contratos dignos y horarios humanos. Raúl lideró operaciones, Isabel finanzas, Álvaro sistemas. El primer pedido llegó antes de tener la web acabada. A la semana, sonó mi teléfono. Era un inversor, y también un aviso. La cooperativa nació de cenizas de Montesa como fénix de justicia social. Contratos transparentes, horarios respetables, beneficios compartidos. Todo lo que nuestra antigua empresa nunca fue. Los primeros clientes llegaron por recomendación, querían trabajar con los que hundieron a Montesa. El inversor ofreció 10 millones por comprar la cooperativa.
Mantenemos vuestros empleos, prometía. Pero sus ojos decían otra cosa. Era buitre disfrazado de Salvador. La experiencia con Montesa nos había enseñado a reconocer lobos con piel de cordero. El inversor quería comprarlo todo si manteníamos el nombre Montesa. Le dije que no se compra un nombre para borrar una historia. Miré el Mediterráneo desde la azotea de la nave. El aire ya no olía a miedo. Pensaron que nos silenciaban en una noche, dije a cámara. Nos unieron para siempre. Y lo mejor es que ahora somos nosotros quienes elegimos cómo termina esta historia. Rechazamos la oferta sin pestañear. Montesa era símbolo de explotación. Nosotros éramos símbolo de dignidad. No íbamos a traicionar nuestra lucha por dinero fácil. La cooperativa siguió creciendo con nombre propio y valores auténticos. 3 años después, empleamos a 200 personas. Todos con contratos dignos, horarios humanos y participación en beneficios. Montesa está en liquidación, nosotros estamos en expansión. La justicia tardó, pero llegó. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí vivirla, compártela. Dale like si crees en la justicia del pueblo trabajador. Suscríbete porque tengo más historias de David contra Goliat que necesitas conocer. Recuerda, cuando nos unimos, somos imparables. Desde Valencia, con orgullo y justicia, esta ha sido mi historia. Una historia que demuestra que la verdad siempre encuentra su camino.